Migración con Erika Nieto. Mi querida Erika Nieto, hemos venido platicando las últimas semanas sobre el recrudecimiento de la política antiinmigrante en los estados fronterizos, en especial en el estado de Texas, con su gobernador Greg Abbott, que ha sido uno de los principales críticos de la política migratoria del demócrata Joe Biden. Allá en Texas, algunos condados fronterizos están pidiendo que se persiga como invasión, como si fuese una invasión militar, la llegada de migrantes a este territorio. Mi querida Erika Nieto, bienvenida, muy buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días a todo el auditorio de Contigo Puebla. Con mucho gusto los saludo como cada martes con estos temas de migración que precisamente hoy darán unas muy buenas noticias. Y respecto a lo que dices de los condados fronterizos, fíjate que hay que recordar que el próximo 19 de agosto, pues ya se van a cumplir 3 años de que bajo el argumento de que los mexicanos estaban invadiendo Texas, un fanático fuertemente armado acudió al estacionamiento de un supermercado en El Paso y asesinó a 23 personas. Para detener esta invasión era su argumento. Hace unos días, 4 condados de Texas pidieron al gobernador Greg Abbott a que clasifique la crisis migratoria fronteriza como una invasión. Son los condados de Goliad, Terrell, Kinney y por increíble que parezca, dada la tragedia que acaban de sufrir por un fanático armado, pues también se sumó el condado de Uvalde a esta solicitud para frenar de esta manera muy drástica el flujo de migrantes a su territorio. Hay que recordar que en Uvalde hace apenas unas semanas pues murieron en esta primaria Rob 19 niños y 2 profesores asesinados también por un joven que iba fuertemente armado y bueno, pues una verdadera tragedia. Los alcaldes tejanos aseguran que ya es insostenible la cantidad de migrantes que caminan por sus calles o que se esconden en sus propiedades o que se esconden en los ranchos privados fronterizos y que ya simplemente ellos no se sienten seguros. Aunque el mandatario Greg Abbott hasta ahora no ha respondido a la petición de los alcaldes, pues este jueves el gobernador tejano firmó una orden ejecutiva por la cual los elementos de la Guardia Nacional Norteamericana y de la Policía Estatal tendrán la facultad de detener y de regresar de manera inmediata al lado fronterizo mexicano a los migrantes que lleguen a ese estado. Sin duda, otra medida también drástica, una medida bastante cuestionada ya, y es que entre los argumentos que plantea la orden ejecutiva es que tan solo el fin de semana en torno al 4 de julio fueron detenidos 5,000 migrantes nada más en la frontera tejana. Obviamente, Luis, y como era de esperarse, las críticas llegaron pronto por parte de diversas organizaciones defensoras de derechos migrantes, como la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles de Texas, ACLU, de Texas, por sus siglas en inglés, que la calificaron de ilegal y llena de vicios y que puede fortalecer los ataques raciales en contra de gente morena o afroamericana en ese estado, exacerbando todavía más el odio y la discriminación. Y es que, Luis, hay que decir que este tipo de medidas, pues no solamente calientan los ánimos y polarizan el ambiente en contra. Sí, algo pasó que no ¿Ahí nos... me escuchas? Ahí estoy. Ahí te escuchamos, sí. Perdón, mi Sí, querida Erika, se nos decía fue un yo que ratito y... estos, Ajá, adelante. sí, es el internet y la red que siempre nos está fallando. Sí. Decía yo que, bueno, este tipo de medidas a veces también afecta a quienes tienen una tez morena, quienes, aunque ya vivan con documentos, también algunos migrantes que ya viven con documentos, que ya viven de manera legal allá en Texas, pero bueno, la gente simplemente ve la apariencia y entonces pueden recibir este tipo de agresiones. Así que Kate Huddleston, abogada de la ACLU allá en Texas, pidió a través de un comunicado que el presidente Joe Biden condene precisamente esta orden ejecutiva y se asegure de que las agencias federales como la Guardia Nacional no participen en este tipo de acciones. Mientras tanto, por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya dijo que pues es inmoral y es politiquero el gobernador tejano, lo está acusando de extralimitarse en sus funciones y de tomar funciones que no le corresponden, buscando solamente votos con todas las acciones que está emprendiendo. Y bueno, pues
Luis, sin duda el panorama futuro en Texas, por lo pronto, es de alto riesgo. Y digo en Texas por lo pronto porque sabemos que Texas está reuniéndose constantemente con otros gobernadores, por ejemplo, con el de Arizona, con el de Nuevo México, que también están tomando pues muy al pendiente en este tipo de medidas. Así que pues esperemos que pues no haya más tragedias que lamentar, precisamente por alentar este ambiente polarizado en Texas, ¿no? Qué irónico, mi querida Erika, que el mismo condado de Uvalde, fronterizo con México, donde pues recordaremos todos esta lamentable tragedia de una escuela que tuvo que ser derribada porque el recuerdo era terrible, nadie podía regresar a esas aulas. Y qué lamentable que todas estas personas que son hijos de migrantes mexicanos, a lo mejor muchas familias ya tejanas de muchos siglos atrás, pero la gran mayoría de ellos hijos de migrantes mexicanos, estoy recordando gente, por ejemplo, de una niña de gente de Sinaloa, por ejemplo, en fin, eh, que nos habla mucho también de este carácter, de este apoyo que tiene entre la comunidad latina el discurso, el mismo discurso antiinmigrante. Muchos de ellos ya se sienten ciudadanos norteamericanos, muchos de ellos ya tienen una cultura completamente desarrollada, ya pocos identifican, o tal vez estén los recuerdos, o tal vez en el gusto culinario, tal vez algunos recuerdos sobre la familia mexicana, pero la gran mayoría ya se siente norteamericano y desprecian la posibilidad de que otros mexicanos lleguen tal vez a combatir o a pelearles, perdón, por los puestos de trabajo. En este sentido, mi querida Erika Nieto, ahí vemos otro apoyo muy fuerte a lo que hemos venido insistiendo en estas últimas semanas, a este discurso antimigrante que sigue persistiendo y que pues está también materializado, configurado en la imagen de Donald Trump. Así es, así es. Y bueno, en algún momento, y ahora que mencionas a Donald Trump, en algún momento todos sus seguidores también de origen mexicano, michoacano, zacatecano, etcétera, etcétera, como bien dices, organizados en Latinos for Trump, lo que ellos argumentaban es que también a ellos les afecta esta llegada de migrantes así en masa, en caravana, no solo por lo que mencionas, ¿no? El tema de los trabajos, sino que insisto, la misma test, alguna vez y de manera muy chusca, un familiar precisamente que vive allá en Nueva York decía, es que traemos el nopal en la cara, ¿no? Entonces, no van a estar preguntándote si tienes la ciudadanía, no la tienes, simplemente te ven. Y entonces, esta política que Greg Abbott ha acusado del catch and release, que es detener al migrante y dejarlo irse, llevarlo a Houston y ahí liberarlo en las calles, eso le está también haciendo mucho daño y está polarizando todavía más el ambiente porque, insisto, no te van a estar preguntando si eres migrante, no lo eres, si eres ciudadano, si ya eres nacido allá incluso, ¿no? Porque pues la herencia te persigue. Entonces, ese también es otro de los problemas que puede llevar o el simple hecho de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Exacto, Porque, por exacto. ejemplo, en el caso de Ubalde, pues sabemos precisamente que todos ellos sus familias tienen origen mexicano, aunque ya estén ahí de manera legal, pero bueno, el estar ahí de repente en un tiroteo es muy complicado pues que la libre, ¿no? Efectivamente, mi querida Erika Nieto, la TES todavía se sigue juzgando se sigue juzgando a la gente por su color de piel en una muy dividida y racializada, racista sociedad norteamericana. Y allá está nuestro presidente, mi querida Erika, pues hemos visto algunas primeras imágenes del arribo de ayer, hace unos minutos, aproximadamente una hora, una declaración conjunta con Kamala Harris. En este momento ya debe estar reunido el presidente con Joe Biden. ¿Qué se espera de esta reunión, mi querida Erika? Sí, ya está allá en la Casa Blanca. Fíjate que lo que se dice es que pues las reuniones tal vez estén un poquito tensas por toda la serie de declaraciones. Recordemos que el presidente López Obrador hace una semana se negó rotundamente a acudir a la Cumbre de las Américas en defensa de estos tres países antidemocráticos, más las declaraciones que ha hecho en torno a la guerra a Ucrania, más lo que hace poco, precisamente el 4 de julio, López Obrador decía en defensa de Julian Assange y de que entonces si lo llevan a Estados Unidos y no lo liberan, él va a hacer una campaña para retirar
la Estatua de la Libertad y una serie de declaraciones en contra del propio presidente Joe Biden. Nada más ayer, desde el hotel, porque el presidente López Obrador llegó ayer aproximadamente a las 3 de la tarde a Washington, ya instalado en su hotel, desde ahí se asomó al balcón y saludó a algunos connacionales y les prometió que en la Casa Blanca va a defender a los migrantes. Entonces, ese tipo de declaraciones y de argumentos cuando sabemos perfectamente cuál es la realidad en nuestro país. Y cuando en Texas acabamos de ver que en ese tráiler y en esta nueva tragedia de más de 50 migrantes muertos en este tráiler asfixiados, la mitad eran mexicanos porque los mexicanos siguen saliendo hacia Estados Unidos, este tipo de declaraciones, más lo que acaba de decir Donald Trump sobre su amigo socialista, que le entregó a Estados Unidos 28,000 soldados gratuitamente para ser instalados en la frontera. Sabemos que este tipo de declaraciones han pues tensado un poco la relación con Joe Biden, con la propia Kamala Harris, que aunque hace rato veíamos, como bien dices en las imágenes, se deshacía en halagos para la funcionaria. Bueno, sabemos que esto pues va más allá de los halagos, sino de llegar a verdaderos acuerdos para que México, para que en su frontera, para que en temas de seguridad, pues se lleguen a acuerdos importantes y México pues haga su parte. Así que por lo pronto ese es el lado de los mandatarios, el lado oficial y el lado de la política, que ambos están jugando. Joe Biden está tratando de defender su reelección, AMLO está tratando aquí de también traer adeptos y de manejar y trabajar a nuestros paisanos allá en Estados Unidos para finalmente en el 2024 conseguir también su voto. Por lo pronto del lado civil, Luis, 87 organizaciones de la sociedad civil mexicanas y estadounidenses entregaron una carta abierta a ambos presidentes. Fíjate que en estas organizaciones hay algunas tan importantes como Al Otro Lado, Alianza Américas, Casa Monarca, Caminamos Juntos, el Colegio de la Frontera Sur, la comunidad maya, Pixán, Ixín, porque sabemos que también los mayas están migrando obligadamente hacia Estados Unidos, más allá del tema turístico en la península, ahora con la construcción del Tren Maya. La Raza Community Resource Center, están pidiendo que se restaure el derecho a solicitar el asilo en la frontera por el tema del título 42, facilitar el acceso a las vías legales de migración en ambos países y poner fin a los actos de violencia y otros abusos contra las personas migrantes, entre otras muchas cosas en esta carta abierta, porque están muy preocupados por la seguridad de los migrantes. Sabemos que las cifras de desaparición, de muertes, de secuestro, de este tipo de tragedias como las del tráiler, que constantemente también están las camionetas llevando hacinados a los migrantes en las carreteras, por ejemplo, de Texas, que van y chocan y entonces se mueren los migrantes en la persecución, etcétera, etcétera. Están las organizaciones severamente preocupadas por esto que se está viviendo en una crisis migratoria que es real, que está ahí, que no se va a detener y que va más allá de la política de ambos países y de un tema electoral, Luis. Y el recrudecimiento de la migración de nuestros paisanos, de los mexicanos y las mexicanas, obligados por las crisis económicas, obligados por la violencia y en muchas ocasiones, como los mayas, obligados hasta por las mismas políticas públicas. Mi querida Erika Nieto, muchísimas gracias, amiga, por conectarte este martes con nosotros. Para no extrañarte una semana, ¿dónde te hallamos? Gracias, Luis. Pues pueden encontrar esta columna en la página de municipiospuebla.mx. También ya la pueden leer en la página de contigopuebla.mx o simplemente seguirme en redes sociales vía Twitter en @erinife. Ahí van a encontrar toda esta información. Vamos a estar muy pendientes de todo las reuniones allá en la Casa Blanca en Washington y veremos qué traen para México. Ojalá que sean buenas noticias. Gracias, mi querida Erika. Gracias a todas y todos ustedes por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos en YouTube, en Facebook y en Twitter cada mediodía contigo Atlisco a través de STV. No te olvides que en Spotify también tenemos un podcast. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.